Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Hospital Pie, un podcast destinado a nuestros pacientes. Y el día de hoy vamos a hablar sobre dedos en garra. ¿Y por qué vamos a hablar de ello? Porque tuvimos una paciente que nos estaba comentando que por qué no hablábamos de este tema si esto le pasa a muchísimas mujeres, si esto es muy frecuente y además toda su familia eh, padece de esto. Y es curioso porque la gran parte de su familia son mujeres y esta patología se presenta en su gran mayoría en ellas. Entonces, seguidamente, ¿qué son los dedos en garra? Dedos en garra no son más que una deformidad en los dedos de los pies que se hacen en garra. Básicamente, se desvían y se hacen como, se convierten en una especie de garra. Y esto se puede presentar también se presenta incluso en los cuatro dedos de los pies, desde a partir del segundo, tercero, cuarto, quinto, pero no se presenta en el dedo gordo. No se presenta porque hay otras estructuras que permiten que no se ponga en garra, pero sí, por ejemplo, el dedo gordo en ese dedo gordo se puede presentar un juanete. Entonces, claro, quiero comentar esto porque tener un dedo en garra en el dedo gordo no ocurre, ¿vale? Pero sí ocurre en el resto de los dedos. Eso como primera parte. Segundo, también se puede presentar en estos dedos una mezcla entre dedos en garra y dedos en martillo. Dedos en martillo básicamente es, bueno, como la forma de un dedo recto, y justamente en la falange distal pues hay una curvatura, hay una desviación que hace que se forme como un martillo más que una garra. Pero esto igual genera una deformidad que hace que genere mucho dolor, mucha inflamación y muchos problemas al momento de caminar. ¿Por qué se presenta este tipo de problemas? Este tipo de problemas se presenta es porque justamente hay un calzado inadecuado. Ese es la gran mayoría de problemas. Incluso yo voy a estar, si ustedes han visto los videos anteriores, pueden ver que el calzado inadecuado permite que haya muchos problemas en el pie. Entonces, un calzado muy estrecho en las puntas que no permita la libre movilidad y que sea haga que estos no puedan moverse y que le genere una presión justamente en esa punta, van a generar que estos dedos se deformen y se deformen en tipo en garra. Entonces, necesitamos utilizar un calzado adecuado para ello, para que justamente queden los dedos libres y no permitamos que se deformen. Esto es importante. Lo segundo es que puede haber una predisposición genética. ¿Qué quiere decir esto? Que si es cierto que hemos tenido pacientes que por más que han utilizado un calzado adecuado, pues tienen tendencia sus dedos a hacerse garra. Entonces quiero comentarte que hay una predisposición hereditaria, en este caso, de que tengas más posibilidades de que se te haga en garra. Entonces, si tu padre padecen de esto, tú tienes una alta probabilidad, si no te cuidas, si no vas al especialista, pues de que te suceda esto. También es importante destacar que hay otro tipo de problemas estructurales que permiten que este problema ocurra. ¿Como cuáles? Puedes tener un problema en las articulaciones, puedes tener un problema en la pisada, ya sea, por ejemplo, tengas el pie cabo, tengas el pie plano, como te mencioné anteriormente, tengas un problema en las articulaciones, una artrosis, una artritis. Eso puede ayudar a que se te deformen más justamente las articulaciones de los dedos y te genere ese problema de dedos en garra. Otra de las patologías, como mencioné anteriormente, es la pisada. Entonces, la pisada podemos mejorarla con unas plantillas personalizadas, por ejemplo. También es importante mencionar que como último tratamiento vamos a optar por la cirugía. Y la cirugía es uno de los tratamientos para este tipo de problemas, pero ya es la última opción. Ya es cuando los dedos en garra son unos dedos en garra que te generan muchísimo dolor, hay mucha rigidez, porque quiero que sepas que en dedos en garra hay dos tipos, hay uno rígido y uno flexible. Cuando tenemos, cuando tenemos un dedo en garra flexible, esto lo podemos mejorar con una plantilla, lo podemos mejorar incluso con ejercicios que ahora mismo no te puedo explicar cómo son los ejercicios, pero créeme
que hay muchos videos, mucho contenido por aquí que puedes tú buscar justamente ejercicios para dedos en garra y te van a aparecer. Entonces, muchos de esos ejercicios te pueden ayudar a que mejores este tipo de problemas y mejores la sintomatología, es decir, que no te duela tanto y de que justamente esa deformidad se controle un poco, porque claro, cada vez se puede, el ángulo de los dedos en garra se pueden hacer incluso más severos. Entonces, estos dedos en garra flexibles se pueden tratar, como lo mencioné anteriormente, con plantillas, con ejercicios. Lo podemos mejorar también con siliconas, que son unas siliconas personalizadas que usamos nosotros los podólogos para justamente permitir que ese dedo baje, que estos dedos bajen, se nivelen y mejore esa deformidad. Esto lo hacemos con unos dispositivos de silicona que son que se hacen personalizados justamente para tu tipo de pie, tu tipo de problema, se hacen para ello y podemos mejorarla. También está la cirugía. La cirugía en muchos casos se utiliza cuando ya estos dedos en garra son rígidos y cuando ninguna de los tratamientos anteriores han funcionado. Entonces, la cirugía pues, puede variar. Hay cirugías en donde simplemente consiste en anestesia local, hacer el corte de algunos tendones y ya mejoramos esa deformidad, o hay veces que ya necesitamos una cirugía un poco más compleja. Eso va a depender de tu caso, así que yo te invito a que si tienes este tipo de problemas ya tengas una idea de lo que tienes y te vayas con cierta orientación de lo que posiblemente debas hacer. Y tal podólogo, y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego.